Me llamo Audrey y tengo 28 años. Aún recuerdo ese día como si fuera ayer. El día en que mi cuerpo se volvió insensible desde la cintura para abajo. El día en que mi hermano Jason se paró sobre mí, riéndose de su cruel broma, mientras yo yacía inmóvil sobre el concreto. El día en que mi padre gritó: «Sacúdelo, deja de hacerte la niña». Mi madre me acusó de arruinar la fiesta de cumpleaños de Jason. No tenía ni idea de que su indiferencia ante mi dolor pronto los convertiría en criminales. Si alguna vez te han ignorado en tu sufrimiento, ¿quiénes más deberían preocuparse? Dime desde dónde me ves, dale like y suscríbete. Y quédate para escuchar la historia del día en que la traición de mi familia cambió mi vida para siempre. Crecer en la casa de los Medius era como caminar sobre cáscaras de huevo. Nuestra familia parecía perfecta desde afuera. Una hermosa casa suburbana en Massachusetts. Un padre que era un contador exitoso, una madre que era la ama de casa ideal, y 2 hijos que sobresalían en la escuela. Pero las apariencias engañan. Mi padre, Douglas Medius, era una torre de estoicismo de casi 2 metros. Un hombre que creía que mostrar emociones era señal de debilidad. Había sido criado por un padre militar que le enseñó que el dolor era solo la debilidad saliendo del cuerpo. Desafortunadamente, transmitió esas creencias tóxicas a sus hijos, especialmente a su primogénito, Jason. Audrey, tienes que ponerte dura, era el mentre de mi padre durante toda mi infancia. Ya fuera una rodilla raspada, un corazón roto o una enfermedad legítima, su respuesta siempre era la misma: minimizar, ignorar, seguir adelante. Mi madre, Eleanor, no era mucho mejor. Aunque a veces mostraba destellos de cuidado, su lealtad principal siempre fue hacia mi padre y Jason. Era una mujer nerviosa que parecía perpetuamente asustada de alterar el delicado equilibrio de nuestro hogar. Si reconocer mi dolor significaba romper ese equilibrio, ella elegía la negación cada vez. Tu hermano nunca se quejaría de algo así, decía, haciendo comparaciones desfavorables que dolían más que cualquier herida física. Luego estaba Jason, mi hermano mayor por 3 años, ahora de 31. Había pasado toda su vida como el hijo dorado, el que no podía hacer nada mal a ojos de nuestros padres. Atlético, carismático y manipulador. Jason aprendió desde temprano que podía salirse con la suya mientras mantuviera su fachada de perfección frente a ellos. Todavía recuerdo cuando tenía 7 años y Jason 10. Me empujó de la bicicleta, causándome la fractura de una muñeca, cuando lloré ante nuestros padres. Jason dijo que me había caído sola porque era torpe. Ellos le creyeron sin cuestionar. En el hospital, mi padre me dio una lección sobre tener más cuidado mientras mi madre se preocupaba por las cuentas médicas. Ni una vez consideraron que Jason podría estar mintiendo. Este patrón continuó durante toda nuestra infancia y hasta la adultez. Jason me atormentaba con bromas que cruzaban la línea hacia la crueldad y nuestros padres ignoraban su comportamiento o me culpaban a mí por provocarlo. Cuando tenía 12 años, Jason me encerró en el sótano durante horas en medio de una tormenta, sabiendo que yo le tenía miedo a la oscuridad. Cuando finalmente escapé y enfrenté a nuestros padres, me acusaron de inventar historias para llamar la atención. A los 16, Jason saboteó mi proyecto de ciencias la noche antes de entregarlo, lo que me hizo reprobar. Cuando se lo conté a mis padres, me dijeron que debía estar mejor preparada y no dejar todo para el último minuto. Para cuando llegué a la adultez, había aprendido a mantener distancia de mi familia. Me fui a vivir sola a los 18 para estudiar en otro estado, volviendo solo en vacaciones importantes y eventos familiares. Construí una vida como maestra de primaria. Encontré amigos que realmente se preocupaban por mí y empecé terapia para sanar el daño que mi crianza me causó. Pero los lazos familiares son difíciles de romper por completo, por mucho que intentara crear límites. La culpa y la obligación siempre me arrastraban de nuevo a su órbita. Por eso, cuando mi madre me llamó insistiendo en que asistiera a la fiesta de cumpleaños número 31 de Jason, acepté con reluctancia. Habían pasado 6 meses desde la última vez que los había visto. Y una parte de mí esperaba que el tiempo y la distancia hubieran mejorado nuestra relación. A tu hermano le haría mucha ilusión que vinieras, dijo mi madre. Aunque yo dudaba que a Jason le importara en lo más mínimo mi presencia. Haremos una barbacoa en el patio trasero y tu padre está instalando la nueva terraza para la piscina. Estará todo el mundo. Por todo el mundo, ella se refería a los amigos de Jason, la mayoría tan desagradables y arrogantes como él. La sola idea de pasar una tarde con ellos me revolvía el estómago, pero ya no tenía excusas. Está bien, iré, acepté, arrepintiéndome de inmediato. Maravilloso, y por favor, vístete bien. Sabes lo importantes que son las apariencias. Para tu padre, ese comentario dolió porque estaba hecho para doler. Mi madre sabía que recientemente había adoptado un estilo más casual.
cambiando los atuendos formales que mis padres aprobaban por ropa que realmente me hacía sentir cómoda. Fue un pequeño acto de rebeldía, pero en la casa de los Medius, hasta la mínima desviación de sus expectativas se consideraba una gran transgresión. Cuando colgué el teléfono, traté de prepararme mentalmente para lo que estaba por venir. Iría a la fiesta, hablaría un poco por unas horas, le daría a Jason una tarjeta genérica de cumpleaños con algo de dinero dentro. Y me iría tan pronto como socialmente fuera aceptable. Podía soportar una tarde incómoda, si eso significaba varios meses más de paz lejos de ellos. Lo que no podía saber era que esa fiesta de cumpleaños sería la última vez que caminaría sin ayuda. Que la crueldad casual que había marcado mi relación con Jason durante años escalaría finalmente, a un punto sin retorno, que la negativa de mis padres a tomar en serio mi dolor cruzaría la línea de la negligencia emocional a la negligencia criminal. Hice una maleta para pasar la noche, planeando quedarme en un hotel en lugar de en mi habitación de infancia. Incluso ese pequeño límite era importante para mí, un recordatorio de que ya no estaba bajo su control. Elegí un atuendo que pasaría la inspección de mi padre, pero que me permitiría sentirme yo misma. Jeans oscuros, una blusa azul y zapatos planos cómodos. Apropiado para una fiesta informal. Pero no tan formal como para sentir que estaba disfrazada. Mientras conducía las 2 horas hacia la casa de mis padres, practicaba las técnicas que mi terapeuta me había enseñado para lidiar con situaciones familiares difíciles. Respiración profunda, visualización. Recordarme a mí misma que ahora era adulta y tenía el poder de irme si las cosas se ponían demasiado incómodas. Pero toda la terapia del mundo no me habría preparado para lo que me esperaba en esa fiesta de cumpleaños. Ninguna cantidad de respiración profunda podría haber evitado la catástrofe que estaba a punto de suceder ni curar las cicatrices físicas y emocionales que seguirían. Llegué a la casa de mis padres a las 2 en punto de la tarde, calculando mi llegada para coincidir con el inicio oficial de la fiesta. Esta era una estrategia deliberada para minimizar la interacción uno a uno con mi familia. En medio de la multitud, sería más fácil pasar desapercibida y evitar ser el único objetivo de su atención. El camino de entrada ya estaba lleno de autos, la mayoría caros, SUV y deportivos que pertenecían a los amigos de Jason. Reconocí algunos vehículos, incluido un Corvette rojo que pertenecía a su mejor amigo, Taylor, quien había sido igualmente cómplice en atormentarme durante nuestra infancia. Mi madre me recibió en la puerta con un beso al aire y una mirada de arriba abajo que me indicó que mi atuendo había pasado la inspección, aunque por poco. Audrey, llegaste. Todos están en el patio trasero. Tu hermano acaba de abrir sus regalos. Por supuesto, ya habían comenzado a entregar los regalos sin esperar a que llegaran todos los invitados. Era un recordatorio sutil de que mi presencia no era esencial, solo tolerada. La sala estaba llena de paquetes caros envueltos, restos de lo que parecía haber sido una sesión extravagante de apertura de regalos. Vi un juego nuevo de palos de golf, ropa de diseñador y lo que parecían ser las llaves de algún vehículo. Le compramos ese jet ski que quería, me informó mi madre con orgullo, señalando una fotografía del vehículo que reposaba encima de una de las cajas más grandes. Tu padre lo hará entregar la próxima semana. Asentí, sintiendo la familiar punzada de inequidad. Para mi cumpleaños número 30, 6 meses antes, me habían enviado una tarjeta de regalo para una tienda departamental. La disparidad no era nueva, pero seguía doliendo. Coloqué mi propio regalo. Una tarjeta sencilla con $200 dentro, sobre la mesa junto a los demás y seguí a mi madre por la casa hasta el patio trasero. La escena que me recibió era exactamente la que esperaba. Unas 30 personas, en su mayoría hombres de poco más de 30 años. Bebiendo cerveza y relajándose alrededor de la nueva terraza de la piscina. Mi padre actuaba como anfitrión, junto a la parrilla, volteando hamburguesas y filetes con la precisión de alguien que ha pasado toda una vida perfeccionando el arte de la masculinidad suburbana. Jason estaba en el centro de atención, cerca de la piscina, rodeado de su séquito habitual. Sostenía una cerveza en una mano y gesticulaba animadamente con la otra, probablemente contando a sus amigos alguna historia exagerada sobre su propia importancia. Había engordado desde la última vez que lo vi. Su cuerpo antes atlético mostraba ahora los efectos de demasiadas noches de alcohol y poco ejercicio. Cuando me vio, se separó de su grupo y se acercó con el entusiasmo falso de alguien que se siente obligado a reconocer a un conocido lejano. Hermana pequeña, al final decidiste honrarnos con tu presencia. Sus palabras sonaban amistosas, pero el brillo en sus ojos era todo menos cálido. Me abrazó con demasiada fuerza, de forma agresiva. Un recordatorio físico de la dinámica, de poder que había definido nuestra relación durante décadas. Feliz cumpleaños, Jason, respondí, zafándome de su abrazo lo más rápido posible. El lugar se ve genial.
Papá gastó una fortuna en esa nueva terraza, dijo, señalando la estructura de madera que rodeaba la piscina enterrada. Madera brasileña hecha a medida, le costó casi $20,000. Nuevamente. La comparación tácita flotaba en el aire. Nuestros padres no escatimaban gastos para el confort y estatus de Jason. Mientras tanto, mis peticiones y necesidades siempre habían sido tratadas como cargas molestas. Me excusé para tomar una bebida, optando por agua en lugar de alcohol. Sabía por experiencia que debía mantenerme alerta en estas situaciones. El alcohol solo entumecería mis defensas y me haría más vulnerable a su manipulación. Durante la siguiente hora, logré evitar la interacción directa con mi familia, conversando cortésmente con algunos invitados. Había algunas parejas y novias presentes que parecían igualmente incómodas con el ambiente cada vez más ruidoso. Y formamos una alianza silenciosa de los que estábamos fuera de ese círculo. Pero a medida que la tarde avanzaba y el alcohol fluía libremente, pude sentir el cambio en la energía. Jason y sus amigos se volvieron más ruidosos, su comportamiento más desagradable. Comenzaron a recordar sus días de secundaria, intercambiando historias que inevitablemente incluían humillar a alguien que consideraban inferior. Eventualmente, inevitablemente, Jason dirigió su atención hacia mí. Oye, ¿recuerdas cuando convencimos a Audrey de que el perro del vecino tenía rabia? Gritó lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Estaba tan asustada que no salió de casa durante una semana. Sus amigos se rieron. Y sentí que mis mejillas ardían con la mezcla familiar de vergüenza y rabia. Tenía 8 años cuando Jason y sus amigos me dijeron que el labrador amable del vecino tenía una enfermedad mortal y que iba a atacarme. El miedo fue real, al igual que las pesadillas que siguieron. O la vez que le cambiamos el champú por crema depilatoria, añadió Taylor, dándose palmadas en la pierna como si ese acto de crueldad fuera la máxima comedia. Esa broma en particular ocurrió cuando tenía 14 años. Me vi obligada a usar sombreros en la escuela durante semanas mientras mi cabello crecía a parches. Mis padres me dijeron que dejara de ser tan dramática al respecto. Respiré hondo y empecé a juntar mis cosas. Había llegado a mi límite y ninguna obligación familiar valía la pena para someterme a esa humillación. Pero cuando me di la vuelta para irme, Jason me interceptó. ¿Te vas tan pronto? La fiesta apenas comienza. Sus palabras estaban arrastradas, sus ojos desenfocados. Estaba borracho, lo que siempre lo hacía más impredecible, más peligroso. Tengo un largo camino de regreso, dije con firmeza, intentando rodearlo. Pero Jason bloqueó mi paso. Vamos. Hermana, relájate, toma una copa con nosotros. Por los viejos tiempos. Conocía esta rutina, esa camaradería forzada que inevitablemente terminaba en alguna forma de humillación pública. Ya había caído en ella demasiadas veces antes. No, gracias. Jason, realmente necesito irme. Su rostro se endureció, la máscara de amabilidad se deslizó para revelar la crueldad debajo. Sigue siendo la Audrey rígida de siempre. Hay cosas que nunca cambian. Me alejé, dirigiéndome hacia la puerta corrediza de vidrio que llevaba de regreso a la casa. Solo necesitaba agarrar mi bolso de la sala. Despedirme rápidamente de mis padres y podría escapar de ese ambiente tóxico. Pero el destino, o quizás la malicia de Jason, tenía otros planes. Para llegar a la casa tenía que cruzar una sección de la nueva terraza de la piscina. Al pisar las tablas de madera, sentí inmediatamente que algo no estaba bien. La superficie se sentía extrañamente resbaladiza bajo mis zapatos planos. Miré hacia abajo y noté un leve brillo en la madera, casi imperceptible, a menos que se buscara. En ese instante, supe lo que iba a pasar, pero ya era demasiado tarde para evitarlo. Mi pie resbaló violentamente hacia adelante, haciéndome perder el equilibrio. Traté de sostenerme, moviendo los brazos, pero la resbaladiza superficie era demasiado completa, demasiado intencional. Mi otro pie salió disparado de debajo de mí y sentí que mi cuerpo caía hacia atrás. El tiempo pareció ralentizarse. Pude ver a Jason y a sus amigos observando. Sus expresiones eran una mezcla de anticipación y cruel diversión. Vi a mi padre apartarse de la parrilla, a mi madre detenerse en su conversación con otro invitado. Y entonces vino el impacto, no contra la terraza de madera como esperaba, sino contra el borde de concreto de la piscina. Mi parte baja de la espalda y mi cabeza golpearon simultáneamente. Un doble golpe que envió un dolor punzante por mi columna y explotó como fuegos artificiales. Detrás de mis ojos, escuché un grito y solo después me di cuenta de que era mío. El mundo se inclinó y giró. Los colores se mezclaban mientras mi visión fluctuaba entre enfoque y desenfoque. Cuando finalmente todo se estabilizó, yacía boca arriba, mirando el cielo azul claro. El dolor en mi cabeza era insoportable. Pero lo que más me aterraba era que no sentía nada debajo de la cintura. Ayuda. Jadeé.
mi voz apenas audible incluso para mis propios oídos. El impacto me había dejado sin aire y luchaba por respirar bien. Por favor, ayúdenme. No siento mis piernas. El primer rostro que apareció en mi campo visual fue el de Jason. Se cernía sobre mí y, para mi horror, sonreía. Buen tropiezo, hermanita. Muy dramático. Se volvió hacia sus amigos. Ella siempre fue una chica de teatro. Intenté sentarme, pero mi cuerpo no cooperaba. Mis brazos funcionaban, pero cuando intenté mover las piernas, no hubo respuesta ni sensación, solo un vacío aterrador donde debería estar la mitad inferior de mi cuerpo. Hablo en serio, dije, con voz más fuerte y teñida de pánico. Algo anda mal. No puedo mover mis piernas. Creo que me golpeé la espalda contra el concreto. Jason puso los ojos en blanco, todavía convencido de que era una especie de actuación. Vamos. Levántate. Te estás haciendo el ridículo. Ahora, lloraba. Lágrimas de dolor y miedo corrían por mi rostro. Por favor, llamen a una ambulancia. Creo que estoy realmente herida. Para entonces, una pequeña multitud se había reunido a mi alrededor. Veía curiosidad e incomodidad en sus rostros. Pero nadie se movía para ayudar. Tomaban su ejemplo, de Jason, asumiendo que era solo otro drama familiar para su entretenimiento. Mi padre se abrió paso entre los espectadores, con el rostro tenso en una máscara de irritación. ¿Qué está pasando aquí? Audrey, ¿por qué estás en el suelo? Papá sollozaba, aliviada. Seguro que me tomarás en serio. Me resbalé y caí. Me golpeé la espalda contra el borde de la piscina. No siento mis piernas. Necesito ir al hospital. Esperaba preocupación o urgencia. Acción inmediata. En cambio, recibí una risita desdeñosa. Por el amor de Dios, Audrey, la terraza es perfectamente segura. La acabo de mandar a instalar por profesionales. Gesticulo impaciente, sacúdelo. Deja de hacerte la niña. Estás armando un espectáculo en la fiesta de tu hermano. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Incluso entonces, cuando literalmente no podía moverme. Mi dolor era ignorado, mi experiencia, invalidada. Douglas, tal vez deberíamos ayudarla a levantarse, sugirió mi madre, apareciendo a su lado. Pero a él no le importaba mi bienestar. La gente está mirando. No puedo levantarme, repetí, mi voz subiendo con desesperación. Necesito una ambulancia. Por favor, mamá, papá. Se lo suplico. Algo está muy mal. Mi madre se arrodilló a mi lado, bajando la voz a un susurro enojado. Audrey Matthews, ya basta. Siempre has tenido celos de la atención que recibe a tu hermano. Pero esto está pasando los límites. Estás arruinando su fiesta con esta actuación. No podía creer lo que escuchaba. El dolor en mi espalda se intensificaba, irradiando en oleadas que me dificultaban concentrarme. La cabeza me latía donde había golpeado el concreto y empezaba a sentir náuseas. Creo que voy a vomitar, gemí, girando la cabeza hacia un lado. Probablemente está borracha, oí a Jason decirle a alguien, la típica Audrey que no aguanta el alcohol. No había tomado ni una copa en todo el día, pero a mi familia nunca le importaron los hechos en su narrativa sobre mí. El sol que me daba en la cara empeoraba las náuseas. Sudaba profusamente y un extraño hormigueo empezó en mis dedos. Sabía que eran señales malas. Posibles indicios de shock o hemorragia interna. Por favor, susurré, ya sin fuerzas. Para gritar, necesito ayuda. Mi padre se había alejado, volviendo a la parrilla como si nada pasara. Mi madre estaba dando excusas a los invitados, diciendo que siempre había sido propensa a episodios y que debían seguir disfrutando la fiesta. Jason había perdido totalmente el interés, regresando a su grupo de amigos que ahora discutían ruidosamente planes para salir con el jet ski el fin de semana siguiente. Estaba sola, inmóvil y sufriendo, rodeada de gente que elegía ignorar mi dolor. La traición dolía más que cualquier dolor físico. Entonces, desde el borde de mi conciencia que se desvanecía, escuché una voz nueva, firme, femenina y autoritaria. Disculpen, soy enfermera. Déjenme pasar. Por favor. La multitud se apartó y una mujer que no reconocí se arrodilló junto a mí. Tenía ojos amables y manos hábiles que de inmediato fueron a mi muñeca para tomar mi pulso. Hola, soy Rachel. Trabajo en urgencias en el Massachusetts General. ¿Puedes decirme tu nombre? Audrey, logré decir con los dientes castañando. Tenía frío a pesar del calor del verano. Está bien, Audrey, necesito que te quedes muy quieta. ¿Puedes contarme qué pasó? Le expliqué sobre la caída, el golpe contra el borde de la piscina y la pérdida inmediata de sensación en mis piernas. La expresión de Rachel se mantuvo neutral, pero pude ver preocupación en sus ojos. Se inclinó hacia mí y habló en voz baja. Voy a revisar algunas cosas. Pero no quiero que te muevas en absoluto. Está bien. Presionó suavemente con sus dedos varios puntos en mis piernas, preguntando y sentía la presión. No sentía nada. Me pidió que moviera los dedos de los pies. No pasó nada.
Estoy llamando a una ambulancia, anunció, sacando su teléfono. No necesita ambulancia, protestó mi madre. Reapareciendo de repente, solo tiene que levantarse y dejar de hacer un escándalo. Rachel fijó en ella una mirada firme. Señora, su hija presenta signos compatibles con una lesión en la médula espinal. Moverla podría causar daños permanentes. Necesita atención médica de emergencia de inmediato. Por primera vez. Un destello de verdadera preocupación cruzó el rostro de mi madre. Lesión en la médula espinal. Eso es imposible. Solo se resbaló. Las caídas son una de las causas más comunes de lesiones medulares, respondió Rachel, ya marcando al 911. Y por lo que puedo ver, golpeó muy fuerte el borde de concreto. Mientras Rachel hablaba con el despachador de emergencias, describiendo mi estado y ubicación. Vi a mi padre acercarse. Su expresión había cambiado de molestia a aprensión. ¿De qué va todo esto de una ambulancia?, exigió. Rachel, todavía al teléfono, levantó la mano para callar a mi padre. Después de dar al despachador la información necesaria, se volvió para dirigirse a él. Señor, su hija probablemente ha sufrido una lesión grave en la médula espinal. Los paramédicos llegarán en unos 10 minutos. Hasta entonces, es absolutamente crucial que no la muevan. El rostro de mi padre palideció por primera vez. Creo que comenzaba a darse cuenta de que esto no era un acto, ni un intento de llamar la atención o interrumpir la fiesta. Esto era real y serio. ¿Cómo pasó esto?, preguntó, mirando alrededor como buscando a alguien a quien culpar que no fuera él mismo. A través de la niebla del dolor y el miedo, logré hablar. La terraza estaba resbaladiza, como si tuviera aceite o algo así. Los ojos de mi padre se entrecerraron. Eso es ridículo. La sellé ayer mismo. No debería estar resbaladiza, en absoluto, pero Rachel, siempre observadora, ya estaba examinando las tablas de madera cerca del lugar donde había caído. Tocó la superficie y luego frotó sus dedos. Esto no es agua, dijo. Endureciendo la voz, se siente como algún tipo de lubricante. Todas las miradas se dirigieron a Jason, que había regresado, para ver qué causaba el alboroto. Su rostro se sonrojó por el alcohol y de repente perdió el color. Solo fue una broma, murmuró. Sin mirar a nadie a los ojos, solo una pequeña travesura. Puse un poco del aceite de la terraza de papá en algunas tablas. Pensé que ella resbalaría un poco y tal vez caería en la piscina. No pensé. Cayó. Aparentemente dándose cuenta por fin de las implicaciones de sus actos. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, mientras yacía inmóvil en el suelo, vi reflejada la verdad de mi familia en sus rostros. La crueldad casual que había definido nuestras relaciones, la cejera voluntaria al daño que causaban. La protección reflejo de Jason a toda costa, pero esta vez habría consecuencias que no podrían ignorar. A lo lejos, pude escuchar sirenas, acercándose. El aullido de las sirenas se hizo más fuerte, cortando el silencio aturdido que había caído sobre el patio trasero. Rachel permaneció a mi lado, monitoreando mi condición y manteniendo a todos los demás a distancia. Trata de mantener la calma, dijo suavemente. La ayuda está casi aquí. Solo concéntrate en tu respiración. Lo intentaba, pero el pánico amenazaba con apoderarse de mí. El entumecimiento en la parte baja de mi cuerpo era aterrador. Un vacío donde debería haber sensación. Cada respiración enviaba nuevas oleadas de dolor a mi espalda y cabeza, y las náuseas aumentaban. Los invitados comenzaron a dispersarse, alejándose del lugar del accidente, murmurando entre ellos. Algunos ya se iban, sin querer involucrarse en lo que sucedía. Otros miraban desde lejos, con expresiones de morbosa curiosidad e incomodidad. Mi madre merodeaba cerca. Su desdén anterior, sustituido por una energía nerviosa. Se arreglaba la ropa, tocaba su cabello, pequeños gestos que delataban su ansiedad sobre cómo se vería esto ante los demás. ¿De verdad crees que esto es necesario?, le preguntó a Rachel. Tal vez podríamos llevarla a un centro de urgencias por nuestra cuenta. La respuesta de Rachel fue firme. Absolutamente no. Necesita inmovilización y transporte adecuados. Cualquier movimiento inadecuado podría empeorar una lesión en la médula espinal. Mi padre fue a la parte frontal de la casa para dirigir a los paramédicos mientras Jason permanecía paralizado a varios metros. Finalmente asimilando la realidad de lo que había hecho. Los paramédicos llegaron con una eficiencia notable. 2 mujeres y un hombre en uniforme entrando con una camilla por la puerta del patio trasero. Rachel les informó inmediatamente sobre mi condición y las circunstancias de mi caída. La paramédica principal, una mujer llamada Sara, según su placa, se arrodilló a mi lado. Hola. Audrey, soy Sara. Vamos a cuidarte muy bien. ¿Puedes decirme dónde te duele más? La parte baja de la espalda, logré decir, y la cabeza, pero no siento nada debajo de la cintura.
Sara asintió, con expresión profesional pero amable. Te pondremos un collarín cervical para estabilizar tu cuello y luego te giraremos cuidadosamente sobre una tabla para trasladarte. Es importante que no intentes ayudarnos a moverla. Está bien. Solo mantente lo más quieta posible. Mientras trabajaban, Sara me hizo preguntas sobre la caída. Cómo había ocurrido y si había perdido el conocimiento. Rachel completaba los detalles sobre mis signos vitales y la evaluación inicial que había realizado. Entonces Sara formuló una pregunta que cambió todo. ¿La superficie donde caí era naturalmente resbaladiza o había algo que provocó que resbalara? Antes de que pudiera responder, Rachel intervino. Parece que hay algún tipo de aceite o lubricante en las tablas de la terraza. Creo que fue colocado allí deliberadamente. Sara pausó su trabajo y alzó la vista con rapidez. ¿Deliberadamente? ¿Puede explicar eso? Su hermano admitió haber puesto aceite de terraza en las tablas como una broma, dijo Rachel con voz firme, pero con un tono de ira latente. Él quiso que ella resbalara. Sara y los otros paramédicos intercambiaron miradas. Luego Sara se volvió para mirar a Jason, que estaba con las manos metidas en los bolsillos, mirando al suelo. Señor, ¿es cierto eso? ¿Creó usted intencionalmente un peligro de resbalón que causó esta lesión? Jason se movió incómodo. Solo era una broma. No pensé que ella se lastimaría así. La expresión de Sara se endureció. Se dirigió a su colega. Mike, ¿puedes revisar la superficie de la terraza y documentar lo que encuentres? Por favor. Mike asintió y se acercó a examinar el área donde había caído, tomando fotos con una pequeña cámara y recogiendo una muestra de la sustancia en la terraza. Mientras tanto, los paramédicos continuaron trabajando metódicamente para inmovilizarme. Me colocaron un collar rígido alrededor del cuello y luego se posicionaron cuidadosamente para girarme como un solo conjunto sobre una tabla espinal. A la cuenta de 3 se instruyó Sara. 1, 2, 3. Me movieron con precisión, pero a pesar del cuidado, el movimiento envió una nueva ola de agonía por mi cuerpo. Grité, incapaz de reprimir el sonido. Sé que duele, dijo Sara con simpatía. Te daremos algo para el dolor en cuanto te aseguremos. Una vez que me aseguraron a la tabla, me trasladaron a la camilla y comenzaron a conectar el equipo de monitoreo. Sara colocó una mascarilla de oxígeno sobre mi rostro e insertó una vía intravenosa en mi brazo. Tu presión arterial está bastante baja, notó, frunciendo el ceño al mirar el monitor. Y tu ritmo cardíaco está elevado. Tenemos que llevarte al hospital de inmediato. Mi madre finalmente pareció comprender la gravedad de la situación. ¿Va a estar bien?, preguntó con voz débil. Sara no ofreció falsas esperanzas. Presenta signos compatibles con una lesión grave en la médula espinal. Mientras antes la llevemos a un centro de trauma, mejor serán sus posibilidades de recuperación. Cuando se preparaban para moverme a la ambulancia, Mike regresó tras inspeccionar la terraza. Habló en voz baja con Sara, mostrándole algo en la pantalla de su cámara. Su expresión se volvió aún más seria. Basándome en lo que veo aquí en las circunstancias descritas, voy a solicitar la asistencia policial, anunció. ¿Policía?, balbuceó mi padre al regresar del patio delantero. Seguramente eso no es necesario. Esto fue solo un accidente desafortunado. Sara le dirigió una mirada firme. Señor, crear deliberadamente una condición peligrosa que resulte en una lesión grave no es solo un accidente. Además, entiendo que hubo un retraso en buscar atención médica para su hija a pesar de que reportó pérdida de sensación, lo cual es una emergencia médica. El rostro de mi padre se enrojeció de ira. Ahora, espere un momento. No puede entrar en mi casa y hacer acusaciones así. Papá, dije débilmente, detrás de la mascarilla de oxígeno, por favor. Déjalos ayudarme. Por primera vez. Mi padre guardó silencio. Sara hizo una llamada por radio, solicitando presencia policial en la escena. Luego volvió hacia mí. Ahora vamos a trasladarte a la ambulancia. El viaje puede ser incómodo, pero haremos todo lo posible para mantenerte estable. Mientras me llevaban por la casa y hacia la ambulancia que esperaba, pude ver por última vez a mi familia. A mi padre discutiendo con Mike, gesticulando con enojo. A mi madre con los brazos cruzados, luciendo perdida. Y a Jason aún clavado en el mismo lugar. Viendo cómo las consecuencias de su crueldad de toda la vida finalmente lo alcanzaban. Lo último que vi antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia fue un coche de policía entrando en el camino. De entrada, luces intermitentes pero sin sirenas. En ese momento, a pesar del dolor y el miedo, sentí una extraña sensación de validación. Por primera vez en mi vida, alguien tomaba en serio mi sufrimiento. La ambulancia se alejó, llevándome hacia un futuro incierto, pero también lejos del ambiente tóxico que me había causado tanto dolor. Cuando la medicación que me administraron comenzó a hacer efecto,
Amortiguando lo peor de la agonía física, cerré los ojos y me entregué a la inconsciencia. Desperté con el pitido rítmico de los monitores del hospital y el olor antiséptico que parece universal en todas las instalaciones médicas. Por un momento, estuve desorientada, sin saber dónde estaba ni cómo había llegado allí. Entonces, los recuerdos inundaron mi mente. La caída, el entumecimiento, los paramédicos y finalmente la llegada de la policía a la casa de mis padres. Una enfermera notó que estaba despierta y se acercó a mi cama. Bienvenida de nuevo, Audrey. Soy Carlos. Estás en el Massachusetts General Hospital. ¿Recuerdas lo que pasó? Me caí, dije, con la voz ronca por el tubo de respiración, que al parecer me habían retirado en algún momento durante la fiesta de cumpleaños de mi hermano. No siento mis piernas. Carlos asintió, tomando nota en mi historial médico. Así es. Has estado entrando y saliendo de la conciencia durante aproximadamente 12 horas. El médico vendrá pronto a hablar contigo sobre tu condición. ¿Quieres un poco de agua? Asentí agradecida y me ayudó a tomar pequeños sorbos con una pajilla. Incluso ese simple movimiento provocaba que el dolor en mi espalda se intensificara. ¿Qué me pasa?, pregunté con miedo, haciendo que mi voz temblara. ¿Todavía no puedo mover mis piernas? La expresión de Carlos fue compasiva pero profesional. El médico te explicará todo. Debería llegar en cualquier momento. Trata de mantener la calma. Como si estuviera en sincronía, una mujer con bata blanca entró en la habitación. Tenía unos 50 años, cabello plateado recogido en un moño prolijo. Buenos días, Audrey. Soy la doctora Martínez, la neurocirujana que ha estado supervisando tu cuidado. ¿Cómo te sientes? Asustada admití y con dolor. ¿Qué me pasó? ¿Por qué no puedo sentir mis piernas? La doctora Martínez se sentó en una silla junto a mi cama. Cuando caíste sufriste lo que llamamos una lesión incompleta de la médula espinal en la vértebra T2L, la primera de la sección lumbar, que está en la parte baja de la espalda. El impacto fracturó 2 vértebras y causó una compresión significativa de tu médula espinal. Me mostró imágenes de mi resonancia magnética en una tableta, señalando las áreas dañadas. Realizamos una cirugía de emergencia para remover fragmentos óseos y reducir la presión sobre tu médula espinal. También estabilizamos tu columna con varillas y tornillos. ¿Volveré a caminar?, pregunté. La pregunta que me aterraba desde el momento en que perdí la sensación en mis piernas. La doctora Martínez no ofreció falsas esperanzas, pero tampoco las extinguió por completo. Las lesiones medulares son complejas y los resultados pueden variar mucho. El hecho de que la tuya sea una lesión incompleta es en realidad una buena noticia. Significa que la médula no fue completamente seccionada. Continúa explicando que, en las próximas semanas y meses tendríamos una imagen más clara de cuánta función podrías recuperar. Algunos pacientes con lesiones similares recuperan movilidad significativa, mientras que otros mejoran de forma más limitada. Mucho dependerá de tu proceso individual de recuperación y de cuánto te esfuerces en la terapia física. Entonces podría quedar paralizada para siempre. Las palabras se sintieron irreales al salir de mi boca. No usaría la palabra para siempre en esta etapa, respondió la doctora Martínez con cuidado, pero sí, actualmente experimentas paraplegia, que es parálisis que afecta a las extremidades inferiores. Trabajaremos contigo para maximizar la recuperación posible, pero debes estar preparada para enfrentar posibles desafíos de movilidad a largo plazo. La noticia me golpeó como un puñetazo físico. Había entrado a la fiesta de cumpleaños de mi hermano como una mujer sana de 28 años y la abandonaba con una discapacidad que cambiaría mi vida. Todo por una broma y la negativa de mi familia a tomar en serio mi dolor. Hay algo más que necesitamos discutir, dijo la doctora Martínez, con un tono que cambió ligeramente. Las circunstancias de tu lesión han provocado una investigación. Hay 2 oficiales de policía esperando para hablar contigo cuando te sientas preparada. Cerré los ojos brevemente, absorbiendo la información. Mi hermano puso aceite en la terraza. Lo admitió. Quiso que resbalara como una broma. La doctora Martínez asintió. Eso coincide con la información que recibimos de los paramédicos, y parece haber preocupación por la demora en buscar atención médica. Después de que ocurrió la lesión, mis padres no creyeron que estuviera realmente herida, dije. Sintiendo de nuevo el familiar dolor de su indiferencia, me dijeron que me sacudiera. Me acusaron de ser dramática y de querer arruinar la fiesta de Jason. Un destello de algo, quizá ira, cruzó el semblante profesional de la doctora Martínez. En casos de sospecha de lesión medular, la inmovilización y atención médica inmediata son cruciales. Las demoras pueden empeorar mucho el resultado. Quiere decir que, si hubieran llamado a una ambulancia de inmediato, podría no estar paralizada. Las implicaciones eran casi insoportables.
Es imposible asegurarlo con certeza, respondió con cautela, pero sí, en general, mientras más pronto se trate una lesión medular, mejor es el pronóstico. Cada minuto cuenta. Sentí las lágrimas rodar por mis mejillas. La lesión ya era devastadora. Pero saber que podría haber sido menos grave, si mi familia simplemente me hubiera creído, era una capa adicional de traición para la que no estaba preparada. La doctora Martínez me dio un momento para procesar, y luego preguntó, ¿te sientes capaz de hablar con la policía ahora o prefieres descansar primero? Hablaré con ellos, decidí, quiero que sepan lo que pasó. Ella asintió y salió a buscar a los oficiales. Carlos se quedó, ajustando ligeramente mi posición para hacerme más cómoda y ofreciéndome pañuelos para mis lágrimas. Las oficiales de policía que entraron eran ambas mujeres, lo que de algún modo me hizo sentir más segura. Se presentaron, como la detective Salavan y la oficial Chen, explicando que investigaban las circunstancias alrededor de mi lesión. Entendemos que esto es difícil, dijo la detective Salavan. Pero necesitamos hacerte algunas preguntas sobre lo ocurrido. Ayer, relaté los eventos tan claramente como pude recordarlos, la llegada a la fiesta, el comportamiento cada vez más agresivo de Jason, mi intento de irme, la caída en la terraza resbaladiza y, lo más importante, la reacción de mi familia ante mi lesión. Para que quede claro, aclaró la detective Salavan, después de que caíste y reportaste que no podías sentir ni mover las piernas, nadie llamó para pedir ayuda médica. No hasta que Rachel, la enfermera que estaba en la fiesta, intervino, confirmé, eso fue al menos 15 o 20 minutos después de mi caída. Mi padre me dijo que me sacara la lesión, dije, y mi madre me acusó de intentar arruinar el cumpleaños de Jason. La oficial Chen, que había estado tomando notas, levantó la vista. ¿Y tu hermano admitió haber puesto aceite en la terraza? Sí, dijo que se suponía que era una broma. Pensó que resbalaría y caería en la piscina. No pensó que golpearía el borde de concreto. Las oficiales intercambiaron miradas. Debemos informarte, dijo la detective Salavan, que ya hemos tomado declaraciones de varios testigos en la escena, incluida la enfermera Rachel Cooper y los paramédicos que te transportaron. También hemos recogido evidencia de la terraza, que confirmó la presencia de aceite en el área donde caíste. Hizo una pausa antes de continuar. Tu hermano Jason Matthews fue arrestado anoche bajo cargos de peligro imprudente que resultó en lesiones corporales graves. Tus padres, Douglas y Eleanor Matthews, están siendo investigados por negligencia y por no proporcionar la asistencia médica necesaria. La noticia me dejó atónita. Por mucho que mi familia me hubiera herido, nunca imaginé que enfrentarían cargos criminales. ¿Podrían ir a la cárcel? Pregunté con voz apenas audible. Eso dependerá del fiscal, del distrito y, en última instancia, de los tribunales, respondió la detective Salavan. Pero sí, son cargos serios, especialmente dada la gravedad de tus heridas. Me hicieron algunas preguntas más, luego me pidieron colaboración y se fueron, prometiendo mantenerme informada sobre la investigación. Después de que se fueron, yacía en la cama del hospital intentando procesar todo. La realidad física de mi lesión era ya de por sí abrumadora. Pero las implicaciones legales y emocionales de lo ocurrido eran igual de impactantes. Nadie de mi familia había llamado ni visitado. Me preguntaba si tenían prohibido legalmente contactarme o si simplemente continuaban con su patrón de toda la vida de evitar asumir responsabilidad por el daño causado. Al caer la noche, un trabajador social del hospital llamado Márquez vino a verme. Me explicó que me ayudaría a coordinar mi plan de cuidados, incluyendo opciones de rehabilitación y recursos para adaptarme a la vida con una lesión medular. Estarás enfrentando un periodo significativo de recuperación, me dijo con gentileza, después de que estés lo suficientemente estable para dejar el cuidado agudo. Probablemente necesites pasar varias semanas en un centro de rehabilitación hospitalario, seguido de terapia ambulatoria continua. Vivo sola, dije, asimilando de golpe las implicaciones prácticas. Mi apartamento tiene escaleras. Soy maestra de primaria, lo que significa estar de pie todo el día. Márquez asintió comprensivamente. Todos esos son desafíos que te ayudaremos a enfrentar. Hay recursos disponibles para modificaciones en el hogar, rehabilitación vocacional y beneficios por discapacidad. Sé que es mucho para asimilar ahora mismo, y lo era, efectivamente. En 24 horas, cada aspecto de mi vida había sido trastocado. Mi cuerpo, mi hogar, mi carrera, mi familia, mis relaciones, todo transformado de formas que apenas comenzaba a comprender. Esa noche, sola en la habitación del hospital, lloré por todo lo que había perdido y por todo lo incierto que ahora me esperaba. Pero bajo el duelo y el miedo comenzó a brillar una pequeña chispa de determinación. Había sobrevivido al abuso emocional que mi familia me infligió toda la vida. De alguna manera, también sobreviviría a esto.
y por primera vez, ellos enfrentarían consecuencias por sus acciones. Las semanas posteriores a mi lesión pasaron en un torbellino de procedimientos médicos, manejo del dolor y los primeros pasos tentativos hacia la rehabilitación. Permanecí en el hospital durante 14 días, tiempo durante el cual la magnitud de mi lesión se volvió más clara. La doctora Martínez explicó que, aunque la cirugía fue exitosa para estabilizar mi columna y aliviar la presión sobre mi médula, había un daño significativo que tardaría en sanar, si es que sanaba. Tienes lo que llamamos una clasificación hacia TL, me dijo durante una de sus visitas diarias. Esto significa que has preservado algo de función motora por debajo del nivel de la lesión, pero no es lo suficientemente fuerte como para ser funcional. También tienes algo de preservación sensorial, lo cual es una señal positiva. Había empezado a recuperar algo de sensación en los muslos y un hormigueo ocasional en las piernas bajas, lo que el equipo médico consideraba alentador. Sin embargo, todavía no tenía movimiento voluntario por debajo de las rodillas y fuerza mínima en los músculos de la cadera y los muslos. Los aspectos físicos de la recuperación eran suficientemente difíciles, pero los procesos legales añadían otra capa de complejidad a mi situación. 10 días después de mi lesión, recibí la visita de una mujer llamada Laura Jensen, quien se presentó como asistente del fiscal del distrito. La investigación policial sobre tu caso ha concluido, me informó, basándonos en las pruebas recogidas y las declaraciones de los testigos. Hemos presentado cargos formales contra tu hermano y tus padres. Jason enfrenta un cargo grave de peligro imprudente que resultó en lesiones corporales graves, con una posible condena de hasta 10 años de prisión. Tus padres fueron acusados de negligencia criminal y de no proporcionar la asistencia médica necesaria, lo que podría resultar en hasta 5 años de cárcel si son condenados. Por supuesto, estas son las penas máximas. Laura explicó que las sentencias reales dependerían de muchos factores, incluyendo antecedentes penales que ninguno tiene, y si aceptan responsabilidad mediante una declaración de culpabilidad. También me informó que tengo derecho a presentar una demanda civil contra ellos por daños y perjuicios, independientemente del resultado del caso penal. Los gastos médicos por lesiones en la médula espinal pueden ascender a millones a lo largo de toda una vida, dijo ella, sin mencionar la pérdida de ingresos, el dolor y sufrimiento, las modificaciones en el hogar, el equipo especializado y las necesidades de cuidado continuo. Era abrumador pensarlo. Una parte de mí no quería tener nada que ver con mi familia. Simplemente cortar todos los lazos y concentrarme en mi recuperación. Pero la realidad práctica era que enfrentaba enormes desafíos financieros como resultado de sus acciones. Laura me puso en contacto con un abogado de lesiones personales llamado Michael Greenbeck, especializado en casos de lesiones medulares. Me visitó en el hospital al día siguiente, explicándome el proceso para presentar una demanda civil y que podía esperar razonablemente. Tu caso es sólido, me dijo, tras revisar los informes policiales y los registros médicos. La responsabilidad es clara, especialmente con la admisión de tu hermano de que creó deliberadamente la condición peligrosa. El seguro de vivienda de tus padres probablemente cubrirá algunos daños, pero para obtener la compensación completa que mereces, también tendríamos que reclamar sus bienes personales. La idea me incomodaba. A pesar de todo, seguían siendo mis padres. Pero, como Michael señaló suavemente, mi nueva realidad incluiría facturas médicas extensas, posibles necesidades de cuidado de por vida y una capacidad de ingreso significativamente alterada. No se trata de venganza, me aseguró, se trata de garantizar que tengas los recursos necesarios para vivir una vida lo más plena e independiente posible. Acepté que presentara la demanda, una decisión que sentí tanto necesaria como desgarradora. Mientras tanto, mi recuperación física continuaba. Tras 2 semanas en cuidados agudos, fui trasladada a un centro especializado en rehabilitación de lesiones medulares. La instalación era moderna y bien equipada, con un equipo de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y enfermeras de rehabilitación, todos enfocados en ayudar a pacientes como yo a adaptarse a la vida después de una lesión medular. Mi fisioterapeuta principal era un hombre llamado David, que combinaba un optimismo inquebrantable con un realismo pragmático. Nuestro objetivo es maximizar cualquier recuperación de función que experimentes, explicó durante nuestra primera sesión. Pero igual de importante es aprender a ser lo más independiente posible con la función que tienes ahora mismo. Los días en el centro de rehabilitación seguían una rutina exigente. Las mañanas comenzaban con 2 horas de fisioterapia enfocadas en fortalecer los músculos que aún funcionaban y aprender técnicas de transferencia para moverse de la cama a la silla de ruedas y viceversa. Las tardes incluían terapia ocupacional, donde aprendía técnicas adaptativas para las actividades diarias.
Desde vestirme hasta cocinar, desde una posición sentada. También había sesiones grupales donde conocía a otras personas con lesiones medulares en distintas etapas de recuperación. Algunos habían resultado heridos años atrás y regresaban periódicamente para terapia de mantenimiento. Otros eran recién lesionados como yo, todavía adaptándose al cambio radical en sus vidas. Una de esas pacientes era una mujer llamada Tara, que había sufrido una lesión similar en un accidente automovilístico 2 años antes. Usaba una combinación de férulas para las piernas y muletas antebrazos para caminar distancias cortas, aunque dependía de una silla de ruedas para su movilidad diaria. Su vuelve más fácil, me dijo una noche durante la hora de la cena para pacientes. No tanto lo físico, aunque eso mejora con el tiempo. Me refiero al ajuste emocional, ahora mismo. Todo en tu vida está definido por tu lesión. Eventualmente, será solo un aspecto de quién eres, no toda tu identidad. Sus palabras me dieron esperanza en los momentos más oscuros, cuando el futuro parecía increíblemente sombrío. Hubo días en que logré progresos, logrando ponerme de pie entre barras paralelas con el apoyo de las férulas para las piernas o experimentando nuevas sensaciones en mis pies. También hubo retrocesos. Infecciones que retrasaron la terapia, momentos de desesperación cuando la magnitud de lo que había perdido me sobrepasaba. Durante todo este tiempo, no recibí contacto alguno de mi familia. Mi abogado me informó que les habían instruido sus asesores legales a no comunicarse conmigo directamente debido a los casos penales y civiles pendientes. Una parte de mí sintió alivio, otra parte sentía esa ausencia como un abandono más. Amigos y colegas de la escuela primaria donde enseñaba se hicieron cargo de llenar ese vacío. Organizaron una rotación de visitas para romper la monotonía del hospital. Trajeron comidas caseras para complementar la comida institucional y organizaron una campaña de recaudación para ayudar con gastos no cubiertos por el seguro. 3 meses después de mi lesión, los casos penales contra mi familia avanzaron hacia su resolución. Jason aceptó un acuerdo de culpabilidad, admitiendo un delito grave de peligro imprudente a cambio de una sentencia de 5 años. De los cuales 2 serían en prisión y 3 bajo libertad condicional. Mis padres también aceptaron acuerdos de culpabilidad, recibiendo 2 años de libertad condicional y 400 horas de servicio comunitario cada uno, además de asesoramiento obligatorio. El caso civil tardó más en resolverse. Michael, mi abogado, interrogó a cada miembro de la familia, recopilando su testimonio jurado sobre los hechos que llevaron a mi lesión. El proceso fue agotador pero necesario, obligándolos a reconocer bajo juramento la realidad de lo que habían hecho. 6 meses después de presentar la demanda, llegamos a un acuerdo. El seguro de hogar de mis padres pagó su responsabilidad máxima de $1 millón. Además, mis padres acordaron vender su casa y liquidar una parte significativa de sus ahorros para la jubilación para crear un fondo fiduciario de 2 millones adicionales para mis necesidades de cuidado continuas. Era una suma considerable, suficiente para cubrir mis gastos médicos inmediatos, las modificaciones para hacer mi apartamento accesible y proveer un colchón financiero mientras determinaba cómo sería mi futuro profesional. Pero ningún dinero podía restaurar lo que había perdido, tanto física como emocionalmente. Al cumplirse los 8 meses desde mi lesión, había logrado un progreso que mi equipo médico consideraba notable. Había recuperado algo de función en los músculos de las piernas, lo suficiente como para, con férulas especializadas y un caminador, dar pasos cortos y esforzados. No era caminar de verdad, no el movimiento fácil e inconsciente que antes daba por sentado. Pero era más de lo que muchos con lesiones similares alcanzan. Fui dada de alta de la rehabilitación hospitalaria y continué con terapia ambulatoria, 3 veces por semana. Volví a mi apartamento, que había sido modificado con rampas, puertas más anchas y un baño accesible. Una cuidadora a tiempo parcial me ayudaba con las tareas que aún no podía manejar sola. También comencé a replantear mi vida profesional. Aunque regresar al aula como docente no parecía factible, el distrito escolar me ofreció un puesto como especialista en currículo. Un rol que podía desempeñar mayormente desde casa con visitas ocasionales a las escuelas. Durante este periodo de recuperación física y ajustes prácticos, también trabajaba en otro tipo de sanación con una terapeuta llamada Clea, especializada en trauma y dinámica familiar. Lo que te pasó no fue solo una lesión física, señaló Clea en una sesión, fue la culminación de toda una vida de abuso y negligencia emocional. La parálisis en tus piernas es visible, pero hay otras heridas invisibles que también necesitan sanar. Bajo su guía, empecé a procesar no solo el trauma de la lesión en sí, sino los patrones profundos de disfunción familiar que lo hicieron posible, la constante invalidación de mis experiencias, la dinámica de hijo dorado y chivo expiatorio entre Jason y yo, la forma en que mis padres siempre priorizaron las apariencias sobre mi bienestar.
Tu familia te falló de la manera más fundamental, dijo Clea. Tenían una responsabilidad, protegerte y cuidarte. En cambio, te causaron daño y luego se negaron a reconocerlo. Reconocer esta verdad fue doloroso, pero, al final, liberador. Me permitió ver que mi lesión, por devastadora que fuera, también me había liberado del sistema familiar tóxico que me causó tanto sufrimiento durante toda mi vida. ¿Crees que alguna vez te reconciliarás con ellos?, preguntó Clea en una sesión. Consideré la pregunta con cuidado. No lo sé. Una parte de mí piensa que no hay vuelta atrás. Otra parte se pregunta si estas consecuencias legales finalmente los obligarán a enfrentar la realidad de su comportamiento. De cualquier manera, dijo ella, tu sanación no depende de que ellos reconozcan ni cambien. Es algo que haces por ti misma. Y lentamente, con esfuerzo. Eso fue lo que comencé a hacer. Sanar no solo mi cuerpo, sino mi sentido del yo, mi comprensión de lo que debería ser la familia y qué tipo de relaciones merecía en mi vida. Al acercarse el aniversario de 1 año de mi lesión, recibí una carta inesperada. Era de Jason. Escribiendo desde la cárcel. El sobre permaneció sin abrir sobre la mesa de mi cocina durante 3 días hasta que encontré el valor para leerlo. Dentro había una extensa disculpa escrita a mano. La primera sincera que había recibido de mi hermano. Escribía sobre la terapia que estaba recibiendo en prisión, cómo finalmente enfrentaba a la persona que había sido y el daño que había causado. No ofrecía excusas por su comportamiento, ni pedía nada a cambio, ni siquiera perdón. Entiendo y nunca quieres volver a saber de mí, escribió al final. No te culparía. Pero quería que supieras que, realmente lamento el dolor que te he causado, no solo ese día, sino durante toda nuestra vida. Te merecías mucho mejor. La carta me dejó con sentimientos encontrados. Parecía sincera. Pero no estaba lista para dejar que Jason volviera a mi vida, si alguna vez lo estaría. Aún así, hubo cierto cierre al tener finalmente mis experiencias reconocidas por alguien que había estado allí. Mis padres nunca se comunicaron directamente, aunque supe por conocidos en común que se habían mudado a Florida. Empezando de nuevo en una casa más pequeña con los pocos bienes que conservaron tras el acuerdo. En cuanto a mí, estaba construyendo una nueva vida, diferente a la que había planeado, ciertamente más desafiante en muchos sentidos, pero también llena de nuevos significados y conexiones. Los amigos que me apoyaron durante mi hospitalización se convirtieron en mi familia elegida. La comunidad de defensa de personas con discapacidad a la que me uní me dio un sentido de propósito y pertenencia que nunca había experimentado en mi familia biológica, y en algún momento del camino descubrí una resiliencia dentro de mí que no sabía que existía, una capacidad no solo para sobrevivir al trauma, sino para encontrar significado e incluso crecimiento después de él. Han pasado 2 años desde aquel fatídico día en la fiesta de cumpleaños de mi hermano. 2 años desde que una broma cruel y la indiferencia insensible de una familia cambiaron el rumbo de mi vida para siempre. 2 años de cirugías, rehabilitación, adaptación y un profundo trabajo emocional. Mi vida hoy poco tiene que ver con lo que fue antes. Vivo ahora en un apartamento diferente, en planta baja. En un edificio con todas las facilidades de accesibilidad. Conduzco un coche con controles manuales. Trabajo a distancia la mayoría de los días. Aunque visito escuelas varias veces al mes para capacitar a maestros sobre el currículo que ayudé a desarrollar. Físicamente, he logrado un progreso que mis médicos consideran notable. Con férulas para las piernas y muletas antebrazos, puedo caminar distancias cortas. Aunque aún uso silla de ruedas para la mayor parte de mi movilidad diaria, he recuperado sensación en alrededor del 60% de la parte baja de mi cuerpo. Aunque sigue alterada, manifestándose a veces como hormigueo o hipersensibilidad más que como sensación normal. Hay días buenos y días malos, días en que me muevo con relativa facilidad y casi olvido las limitaciones de mi cuerpo. Y días en que los espasmos de dolor o complicaciones como infecciones urinarias me recuerdan con fuerza todo lo que ha cambiado. Pero la sanación más significativa no ha sido física, ha sido el viaje interno de víctima sobreviviente. De alguien definida por lo que le hicieron a alguien que activa y da forma a su propia historia. Hace 6 meses, me involucré con un grupo local de defensa para sobrevivientes de lesiones medulares. Sirviendo como mentora para pacientes recién lesionados. 2 veces por semana, visito el mismo centro de rehabilitación donde pasé meses, reaprendiendo habilidades básicas para la vida. Me siento con personas que están donde yo estaba hace 2 años, consumidas por el duelo y el miedo. Sin saber si la vida alguna vez podrá ser buena otra vez. No se vuelve más fácil, les digo, repitiendo lo que Tara me dijo una vez. Pero te haces más fuerte y encuentras nuevas formas de definir lo que importa. Durante este proceso conocí a Thomas, un fisioterapeuta especializado en lesiones neurológicas.
Nuestra relación profesional poco a poco se convirtió en amistad y, más recientemente, en un romance incipiente. Él me ve por quien soy, no definido por mi discapacidad, pero sin ignorarla tampoco. Con él, estoy aprendiendo lo que es un amor sano, construido sobre una base de respeto mutuo y cuidado genuino. En cuanto a mi familia, ese capítulo sigue siendo complicado. Jason salió de prisión hace 4 meses, tras cumplir su sentencia completa de 2 años. Me volvió a escribir, preguntando si podríamos encontrarnos algún día cuando yo me sintiera lista. Aún no he decidido si ese encuentro formará parte de mi proceso de sanación. Mis padres permanecen en Florida, viviendo sus vidas separadas de la mía. De vez en cuando, recibo noticias indirectas sobre ellos a través de parientes lejanos. Al parecer, han contado una versión edulcorada de los hechos a su nueva comunidad, pintándose como padres devotos que apoyan a su hija tras un accidente trágico. La verdad, como siempre en mi familia, ha sido moldeada para proteger su imagen, pero su narrativa ya no tiene poder sobre mí. He aprendido que mi verdad no necesita de su reconocimiento para ser válida. Mi dolor no requiere su aceptación para ser real. Esa ha sido quizá la lección más profunda de mi camino, que la validación debe venir, en última instancia, desde dentro. Para alguien criada en la duda de sus propias experiencias, cuestionando su propio dolor. Esta realización ha sido revolucionaria. También he aprendido el verdadero significado de la familia, que no se define necesariamente por la sangre o los lazos legales, sino por quién está presente cuando eres más vulnerable. Por quién permanece cuando quedarse se vuelve difícil. Por quién ve tu dolor y responde con compasión en lugar de indiferencia. Mi familia elegida ha crecido en estos 2 años. Incluye a Sara, la paramédica que primero reconoció la gravedad de mi lesión y aseguró que recibiera el cuidado adecuado. A Rachel, la enfermera que intervino cuando nadie más lo hizo. A David, mi fisioterapeuta que me impulsó a lograr más de lo que creía posible. A Clea, que me ayudó a navegar el paisaje emocional del trauma y la recuperación. Y ahora, Thomas, que me ama, no a pesar de mis cicatrices, sino reconociendo plenamente cómo me han moldeado. Estas conexiones me han enseñado que es un apego saludable, que se siente ser creída, apoyada y valorada simplemente por quien soy y no por mantener apariencias convenientes. El mes pasado terminé mi maestría en psicología educativa, especializada en prácticas docentes informadas por el trauma. El próximo otoño comenzaré un nuevo puesto como consultora para el distrito escolar, capacitando a educadores para reconocer y apoyar a niños que enfrentan diversas formas de trauma, incluida la disfunción familiar. Siento que es una forma de honrar mi propio camino mientras creo sentido a partir del dolor que he vivido. Quizá esa sea la forma última de sanación, no borrar la herida, sino transformarla en algo que sirva a un propósito mayor que uno mismo. Mi parálisis siempre formará parte de mi historia, al igual que las dinámicas familiares que contribuyeron a ella. Pero ninguna define por completo quién soy ni qué puede significar mi vida. A veces, cuando estoy con Thomas o rodeada de amigos riendo y plenamente presente en el momento, me doy cuenta de repente de que soy feliz, no a pesar de lo ocurrido, sino de una manera que lo incorpora en una narrativa mayor de resiliencia y crecimiento. Otras veces, generalmente de noche, cuando el dolor me mantiene despierta, aún lucho con la ira y el duelo por lo que me fue arrebatado, las habilidades físicas que perdí. Las relaciones familiares que, aunque tóxicas, fueron mis principales vínculos durante 28 años, la sensación de seguridad en el mundo que quizá nunca vuelva por completo. Pero incluso en esos momentos oscuros, ya no estoy sola con mi dolor. He aprendido a pedir ayuda, permitiéndome ser vulnerable con quienes se han ganado mi confianza, a aceptar apoyo sin vergüenza, a reconocer mis limitaciones sin ser definida por ellas. Si hay una sabiduría que obtener del trauma, quizás sea esta: nuestras heridas nos moldean, pero no tienen por qué definirnos. Que incluso las traiciones más profundas pueden ser catalizadoras de una transformación profunda. Que a veces es necesario romperse para descubrir cuánta fuerza llevamos dentro. No sé qué deparará el futuro. Mis médicos dicen que podría seguir viendo pequeñas mejoras en la función hasta 5 años después de la lesión, aunque los avances más significativos suelen ocurrir en los primeros 2 años. Quizás algún día camine con mayor facilidad o quizás no. De cualquier modo, seguiré construyendo una vida que se adapte a mi realidad mientras amplío los límites de lo que parece posible. Lo que sí sé es que ya no soy la mujer que entró a esa fiesta de cumpleaños hace 2 años, desesperada por la aprobación de personas incapaces de verme de verdad. Soy alguien nuevo, forjada en el crisol del trauma y la recuperación. Más fuerte en los lugares rotos, como escribió Hemingway una vez, más auténtica, más compasiva, más consciente tanto de mi vulnerabilidad como de mi poder. Y ese quizás sea el regalo más inesperado que ha surgido de esta experiencia, el descubrimiento de un amor propio por el que luchar,
digno de ser creído y amado. Si estás viendo esto y te encuentras en una situación donde tu dolor es ignorado, donde tu realidad es negada por quienes deberían protegerte, por favor, sabe que mereces algo mejor. Tus experiencias son válidas, tu sufrimiento importa, y hay personas en este mundo que te verán de verdad si encuentras el valor para buscar más allá de quienes se niegan a hacerlo. ¿Alguna vez te han ignorado tu dolor quienes deberían haberte creído? ¿Cómo encontraste la fuerza para confiar en ti cuando otros no lo hicieron? Por favor, comparte tus experiencias en los comentarios abajo. Tu historia podría ser justo lo que alguien más necesita escuchar hoy. Si esto te resonó, por favor dale me gusta y suscríbete para apoyar este canal y compártelo con quien pueda necesitar este mensaje. Gracias por ser testigo de mi camino y recuerda, la sanación no es lineal, pero siempre es posible.